Paz de Cristo. Para mí es un placer poder estar hoy en esta noche, en esta tarde, en este día compartiendo con ustedes esta oportunidad dentro de las conferencias para discípulos. Como ustedes saben, soy el pastor de la Iglesia de Remanente Apostólico Internacional, pero antes de ser pastor, siempre seré discípulo de Jesucristo. Para mí, esta vida como discípulo de Dios o del Señor ha hecho cambios muy fuertes en mi vida, de una manera en la cual han cambiado o está habiendo cambios en mi carácter, en mi persona, pero sobre todo en mi vida espiritual. Es lógico, porque entre más uno aprende, uno más conoce la voluntad del Señor. Y eso hace que cambiemos nuestra forma de pensar. Y también se agudicen más nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, de una manera en la cual el enfoque sea el servir al Señor. El enfoque sea amarlo más. Al estar en el discipulado, las riquezas de Dios no han dejado de estar en mi vida. Y como lo dije el domingo pasado, el amor de Dios es el más grande regalo que yo pueda tener. Sí, es el más grande regalo que yo pueda tener. Porque lo valoro, porque lo estimo más que todo el oro del mundo o cualquier otra riqueza. Y junto con mis hermanos, discípulos de esta iglesia, yo sé que de la misma manera, ellos junto conmigo estamos creciendo en el Señor. Estamos experimentando cosas maravillosas que solamente pueden proveer de parte de Dios. Y vienen a través de hacer la voluntad de Él, porque sabemos escuchar. Sabemos oír cuando es Dios el que habla, a través de su palabra bendita. Pero podré seguir hablando acerca de eso, pero ya que mi agradecimiento es muy grande. Pero entremos a la conferencia de hoy. El título de la conferencia, hermanos, para discípulos es la ley de dar y recibir. Este tema ya lo hemos tratado antes bajo el título La bendición de dar y recibir. Pero hoy lo vamos a tratar de una manera más profunda, más directa, no menospreciando ninguna de las enseñanzas que hemos dado atrás acerca de ese tema. No. La razón es porque usted bien lo sabe. Nosotros estamos repasando los temas, pero para dar un seguimiento, no nada más repasar por repasar y repetir lo mismo, no, sino para dar un seguimiento, una continuidad, ya que la palabra de Dios se extiende a través del mismo conocimiento que viene de Él. Ahí es donde la palabra de Dios también se hace viva y eficaz. ¿Por qué? Porque va creciendo, va multiplicándose el conocimiento. Pero primero, antes de entrar a la conferencia, la ley de dar y recibir, quiero preparar el camino. Y hoy, desafortunadamente, muchos tienen un concepto muy diferente de lo que son las cosas. Por ejemplo, cuando alguien habla de política, existen cantidad de pensamientos muy diferentes. Y aunque usted mismo esté dentro o detrás de un partido político, aquí en Estados Unidos hay demócratas, hay republicanos, hay independientes, y cualquier partido, todos aún ahí en ello, tienen pensamientos muy distintos, lo que es un republicano, o lo que es un demócrata, o lo que es un independiente. Cada quien tiene su forma de pensar. Pero aún fuera de la política, ahora hablemos a lo mejor tal vez dentro del mundo financiero. Cuando alguien habla de las finanzas, no todos tienen el mismo concepto o idea en cómo hacerse rico. Sí, claro, hay bases y fundamentos,
Pero existen muchos métodos en los cuales usted puede alcanzar las riquezas. Pero ahora, hablando dentro de la iglesia, cuando uno habla del tema de la santidad, no todos la entienden por igual. Yo pienso que usted ahí puede darse cuenta de que no todas las iglesias son iguales en esa área, hablando de la santidad. O cuando uno habla del amor de Dios, no todos interpretan la forma correcta o la interpretación de lo que es el amor de Dios. ¿Por qué lo menciono? Pregúntese, ¿cuántas denominaciones y religiones existen? Y aún dentro de ellas existen muchos diferentes pensamientos y teologías o ideologías. Desafortunadamente, no todos hacemos caso a la misma regla, a la misma disciplina. Y aquí, hermanos, quiero presentar la siguiente gráfica, porque el discípulo y apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso 10, nos dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, la iglesia del Señor, todos, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Podríamos simplemente en este texto ampliar de una manera en que nos llevaría muchas horas, pero no es el tema directo, es nada más para preparar el camino. Si todos siguiéramos una misma regla o una misma disciplina, hermanos, la iglesia del Señor fuera muy, 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 muy grande y fuera una iglesia. Claro, como lo dijimos, no todos estamos en la misma regla o en la misma disciplina o en el mismo supremo llamamiento. Muchos lo entienden diferente. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? ¿Por qué me atrevo a decir que si todos siguiéramos una misma regla, una misma cosa, usted tal vez a lo mejor no se enfermaría, no tuviera padecimientos como el diabetes, como la baja o alta presión, o enfermedades, o simplemente su matrimonio no estuviera usted batallando en él, o en su trabajo no estuviera usted batallando en él, o en la escuela no estuviera usted batallando en él. Si todos siguiéramos una misma regla, una misma cosa, una misma disciplina, las cosas de Dios estuvieran fluyendo día y noche. El problema es que nosotros no lo hacemos y entendemos a nuestra manera y conforme a nuestra manera. Entendemos las cosas como queremos nosotros muchas de las veces querer entenderlas. ¿Para qué? ¿O por qué? Por como lo dije en otras predicaciones o en unas predicaciones, porque esta es una conferencia. Pero, ¿cómo? Regresando al punto, por el orgullo. Porque uno no ha aprendido a amar, simplemente conoce el querer. El querer y amar es muy distinto. Pero aparte de eso, ¿por qué me atrevo a decir esto? Porque Dios quiere lo mejor. Escúchelo bien, mi amigo, hermano. Dios quiere bendecirlo a usted. Él es el dueño de todo y que lo quiere dar a su pueblo. Dios quiere bendecir y darle lo mejor a su pueblo. Esto es verdad. Dios quiere que usted sea, escúchelo bien, prosperado en todo.
no nada más en un área de las cosas, como muchos se enfocan. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 26? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y aún así, y vuestro Padre Celestial alimenta. ¿No valéis vosotros, no vale usted, hermano, hermana, mucho más que las aves del cielo? No son las riquezas materiales como muchos lo dicen, o que sea prosperado de una forma en la cual las posesiones que usted obtenga, eso es el todo. Muchos al hablar de prosperidad es lo que mencionan, pero hoy usted se va a dar cuenta que cuando uno habla de prosperidad, no es del dinero, no es de cuántos carros tenga, de cuánto dinero tenga su cuenta bancaria, o que tan bien le vaya en su trabajo. No estamos hablando de ese tipo de prosperidad. Esa es una de las prosperidades que Dios da, pero muchos lo entendemos de otra manera. Las posesiones que, como le dije, a veces uno cree que las riquezas de Dios son esas, y muchos nos guiamos por ellas también. Muchos dicen y piensan, Dios me está bendiciendo tan grandemente. Esto da a entender que voy bien en su camino. Mira cuántos carros tengo, cómo me bendicen en mi trabajo, cómo me bendicen en mi negocio, a lo mejor estoy correcto en el Señor y hago su voluntad, y Dios por eso me está prosperando. Pero no, usted a través de esta enseñanza va a encontrar que no es así, no es así. Hágase usted esta pregunta: si usted teme a Dios y cree en Dios y reconoce que es Dios quien le ha dado todo lo que tiene, ¿lo daría todo al necesitado? ¿Regalaría su casa, sus carros, su cuenta del banco? ¿Lo regalaría todo? Porque si es de Dios, conforme a lo que acabamos de leer, si es de Dios, Él todo se lo dio. Sus carros, sus casas, su dinero, todo. Y si es de Dios, Él se lo regresará. Porque las bendiciones son de Dios. Pero ahora, si esas bendiciones que usted cree que son de Dios, tal vez no son de Él y solo fueron por su esfuerzo, usted verá entonces que esas bendiciones que usted regaló no regresan tan fácilmente. Y tal vez, ¿por qué? Porque en vez de ayudarle a que esas bendiciones lo hayan acercado más a Dios, esas bendiciones que usted cree que son de Dios, tal vez lo estuvieron alejando de Él. ¿Sí me entendí? Perdón, ¿sí me entendió? Hay una gran diferencia muy grande cuando son de Dios, porque esas bendiciones perduran. Aunque el diablo, el mundo se las quite, esas bendiciones de Dios regresan porque son verdaderas y perduran. Y si no, así como el mundo se las dio, así como el esfuerzo suyo se las dio, al regalarlas o al perderlas, ya no regresan. Ya no regresan. Haga la prueba. No estoy diciendo que tiente a Dios. Haga la prueba si son de Él o no son de Él. Pero es lamentable que por el orgullo, la misma maldad del hombre, estemos divididos. Y no todos estamos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Y esta es la diferencia que existe en aquellos que realmente obedecen a Dios y los que no. En aquellos que sí son prosperados en Dios y los que no. ¿Por qué? Porque los frutos de los que desobedecen
no son conformes al Espíritu de Dios ni de su voluntad. No sé si usted se ha preguntado, ¿para qué fue creado? Porque muchos actúan de una manera en la cual también como que no saben cuál es su rumbo o el propósito. Y solo acumulan y acumulan tesoros y más tesoros, pero al fin de cuentas ni se los llevan, ni los dan, ni los aprovechan, ni son para servicio de alguien más. Andan de aquí para allá como nubes y agua, solo donde el viento las mueve o las lleva. En Dios se encuentran todas las respuestas de la vida y en Él se encuentran todas las riquezas que el hombre pueda desear, pero por el falta del conocimiento, por el aumento de la maldad, por el orgullo del hombre, no las puede ver. Las mismas riquezas entorpecen, ciegan y hasta llegan a causar locura, como al rey Nabucodonosor, que él creyó y dijo que por él había conseguido su reino y su majestad. Dios le mostró que no fue así. Existe un problema muy grande y ese es que el hombre acarrea, o no, perdón, no es la palabra, el hombre tiene avaricia. Y por causa de la avaricia, el corazón del hombre no está en las cosas de Dios, no están bajo la misma regla o el mismo pensamiento. Dígame, ¿cuánto tiempo le da usted a Dios durante el día? ¿Una hora? Estamos hablando de día. ¿Solo le da una hora? ¿Le da 5 minutos? ¿Le da 1 minuto? ¿Platica con Dios? ¿Lee la Biblia? ¿Hace las obras buenas de la fe? ¿Se congrega con sus hermanos? ¿Se congrega en las reuniones? ¿Qué tanto tiempo pasa usted en lo propio y no en las cosas de Dios? Póngase una vez a pensar. ¿Acaso el trabajo es el causante de que usted le haya robado a Dios? ¿Acaso el trabajo le quita el tiempo que debería de usted de darle a Dios? Una vez más, pregúntese, póngase a pensar, medite, razone, porque en esto hay sabiduría, hay entendimiento. ¿Cuánto tiempo le da a Dios? ¿Y cuánto tiempo le da a lo suyo y a los demás? Lo traigo porque ¿qué no dice la palabra de Dios? Y es uno de los mandamientos que Jesús nos enseñó. Pero en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? De todo, no cuando queramos o que sea opcional. De todo tu corazón, es necesario, es requerido, no opcional. Una vez más, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento se añade y con toda tu mente. ¿Cuánto entonces demostramos que cumplimos con este mandamiento? Sí, hermanos, este es un mandamiento, Jesús nos lo dio. Está en el Nuevo Testamento. Como dije, estoy preparando el camino. No quiero que usted piense que nosotros estamos promoviendo o vamos a promover el mensaje de la prosperidad, como muchos otros lo proclaman. Porque esta prosperidad es para todos, sí lo es. Es una ley. Y como lo dije, la ley es de dar y recibir. Pero aquí importante es dar y recibir.
Pero antes de esto, por eso estoy preparando el camino, debemos de reconocer quién es quien da las bendiciones y cómo y por qué las da, de dónde comienzan y quién la da. Y quiero decirle de antemano que provienen, comienzan, y el que las da es nuestro Señor Jesucristo, porque de Él mana todo lo bueno. La gloria sea para Él. Aleluya. Y continuemos, porque el texto base de esta conferencia es en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 38, donde dice: dad. Empieza con dar, dad, y se os dará, recibiréis. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y es que nuestra vida, cuando es saludable en todos los aspectos, consiste en un constante estado dinámico de interacción. Y es ese flujo de dar y recibir. Así como tal vez los estudiantes saben que hay una tercera ley de la física, donde por una acción hay una reacción. Quisiera continuar con esta gráfica, porque a eso es lo que me refiero. Es un ciclo, es algo que fluye, algo en continuidad. La bendición de Dios es en dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Pero se empieza por dar, no por recibir. Esa es la gran diferencia de muchos. Algunos en el mensaje de prosperidad es: tú recibirás y verás cómo Dios te bendice, y así reconocerás quién es Dios. No, primero reconoce quién es tu Dios y así serás prosperado. No es al revés. Primero sirve, primero da todo lo que tienes por el Señor, y el Señor te dará todo lo que necesitas. Todo, todo. Casa, carro, dinero, salud, bienestar, juventud, todo conocimiento, todo. Esas son las riquezas del Señor. Nuestra vida cristiana como discípulos debe ser al margen de un círculo sin fin entre el dar y recibir. Al frenar, al parar esta circulación o este flujo o este movimiento de estas dos acciones o elementos, es como frenar el flujo de sangre en un humano. Usted bien sabe que si para el flujo de sangre, usted muere. La sangre se cuaja y usted se muere. O como dejar que el planeta se detenga de girar en su eje. Si la Tierra dejara de girar en su eje, este planeta se convertiría en algo inhabitable. Sería una catástrofe y usted y yo no pudiéramos vivir en ella. Es por eso que es importante reconocer esta ley. El dar y recibir causa un efecto, y este efecto hace que la vida tenga las riquezas en abundancia en todo. Una vida afluente. Antes de proseguir, debemos de corregir un pensamiento o la idea que se tiene cuando uno se habla de dar. Por lo regular, cuando uno habla de dar, mucha gente inmediatamente piensa que estamos hablando de dinero. Pero en este caso, no es así. No es así. Déjale muestro la siguiente gráfica. El dar no es exclusivo o exclusivamente hablar de dinero. Cuando uno habla del verbo dar, de la acción de dar, no implica únicamente o exclusivamente el dinero. Una vez lo reitero. El dar y el dinero no están unidos. No es como decir uña y dedo o decir tengo hambre y se le da pan. No, no van juntos. No es la ley.
que vayan juntos. Por años nosotros hemos crecido que cuando se habla en la iglesia de dar es dar dinero. Muchos afuera por eso no vienen a una iglesia, porque piensan que al venir es nada más de sacarle dinero. Y no es así. Ese es el engaño, donde en muchas otras el que dirige sí busca el dinero. Pero esas no son iglesias del Señor. Las iglesias del Señor no roban a la gente, le dan a la gente. Por años hemos crecido de esa manera así, con ese pensamiento, esa ideología. Pero nosotros debemos de estar mucho más maduros que ellos o que cualquier otro que piense de esta manera. Y si usted lo piensa así, discúlpeme, pero no es la verdad. Y usted va a descubrir en esta conferencia lo que Dios y la iglesia da. Pues vamos a mirar el texto. Lucas 6:38. Pero quiero que usted lo mire de nuevo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del dinero una vez más, sino de dar toda su alma, toda su mente, todas sus fuerzas. Y en ella viene todo lo que significa, o las ramificaciones, su tiempo, sí, el dinero, pero todo bien conforme a la voluntad suya, perdón, conforme a lo que Dios le ha dado a usted. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida, así como usted dé, también así se le dará. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hoy en día casi todo el mundo cristiano cree que el dar es porque se habla de dinero, como lo mencioné anteriormente, pero están equivocados. Eso lo debe descubrir la iglesia, eso lo debe descubrir usted. Se tiene que revelar, y por eso lo estamos haciendo en esta conferencia. Porque universalmente la iglesia no puede seguir cometiendo ese gravísimo error de interpretación. Como lo digo, muchos sí lo usan para sacar el dinero, para enriquecerse esos hombres. Y la Biblia dice que esos son lobos rapaces que son y no son del Señor. Porque Dios no le quita al pobre, le da al pobre. Al necesitado, Dios no le quita, Dios le da. Si todas las iglesias, el pueblo de Dios, si todas las iglesias, el pueblo de Dios entendieran esta gran verdad, no hubiera tampoco iglesias espiritualmente pobres, ya que su enfoque es el esforzarse por tener más. Pero ¿más de qué? Una vez lo vuelvo a preguntar de esta manera, ¿más de qué? Muchos se enfocan en tener el templo más grande y llenarlo, pero no se preocupan por el crecimiento espiritual o por el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí también entra el dar y recibir. ¿Ve cómo no más es de hablar de dinero? Como ejemplo, pongo las mega iglesias. Y disculpen, pero es un ejemplo nada más. Ellas no lo entienden, o muchas de ellas no lo entienden, ya que con sus mensajes de prosperidad, su enfoque es primero el dinero, como lo mencioné al principio, como parte de las riquezas y bendiciones que Dios da. Pero se les olvida hablar de las condiciones, que es el arrepentirse, que es el bautizarse en el nombre de Jesucristo, que es que alejarse del pecado, a quitarse el orgullo, dejar de mentir, guardar los mandamientos, guardar su ley, su palabra, imitar a Dios y no al mundo. Y entonces veremos las grandezas de Dios y las riquezas. Pero ¿qué pasa? El mensaje es al revés y torcido. Dios te va a bendecir, no importa qué. Dios te va a dar, no importa qué. Sí, no importa qué, pero cuando usted obedezca, vendrá tribulación o vendrá la escasez o vendrá el hambre, no importa, Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque usted está primero en Él.
Dios cuida a sus hijos, no a los que no obedecen o andan conforme a la carne y a los deseos carnales. Creo que mejor me estoy desviando un poquito. Regresemos, porque hay mucho más. Todo aquel que desea conocer a Cristo y ser fiel hasta la muerte debe de entender este estudio, esta conferencia, esta enseñanza. Esto es primordial y aquí hay sabiduría. No digo que soy sabio, estoy hablando de la sabiduría de Dios, y la cual usted por la palabra de Dios puede obtener, porque de Él mana la sabiduría de Cristo, de Dios. Nosotros como el verdadero pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los que hemos sido lavados con la sangre de preciosa de nuestro Señor Jesucristo, debemos de guardarnos y entender que el mensaje divino de la bendición de Dios está en esta ley de dar y recibir. Pero en esta ley se encuentran dos líneas. El mensaje de Dios de la bendición, que son, espero que lo pueda alcanzar a leer, el recibir y el dar. La base, hermanos, es la vida del cristiano y está aquí en medio. Esa es la base. Por eso se encuentra en medio del dar y recibir. La línea de abajo, hablando del dar, es en contra de la lógica para muchos, en contra hasta de la naturaleza misma para muchos. Pero esta es la que más vale, una vez más, es dar primero y recibiréis como reacción. Sí, es el dar. Porque en el dar se encuentra a Dios. El creyente en el dar su servicio, el dar amor, el dar tiempo a la obra, el dar tiempo a Dios. Cuando uno da su mente, su alma y su ser, sus fuerzas a la obra y a Dios, encontramos a Dios. Y ese es el objetivo. Eso es todo. Ya si usted quiere, olvídese de lo demás, porque esto vendrá por añadidura, el recibir. ¿Cómo? Porque encontramos a Dios. Ese es el objetivo de todo. ¿Por qué fuimos creados? En el dar hay apoyos bíblicos. En el recibir, la verdad, no los hay. Porque la palabra dar es una condición, es una condición divina. Una vez más, hermanos, la bendición no se encuentra en el recibir, sino en el dar. Existen bendiciones o riquezas humanas que el mundo ignora. Y estas bendiciones, aparte de ser el buen trabajo, la salud, existen las bendiciones completas de Dios. Por eso le dije, primero es dar, y al encontrar a Dios, esas bendiciones son verdaderas y permanecen para siempre. Veamos la siguiente gráfica para que usted entienda cuáles son las bendiciones de Dios y en qué lugar están las riquezas materiales. La primer bendición se encuentra en el dar, ¿qué? Dios. O dígame, ¿qué es más para usted? ¿El dinero o Dios? Dios es lo único y lo primero y lo máximo. ¿O no es así?
Pues si no, debería entonces ser así. Y de ahí es el amor. El amor, aprender qué es amar y aprender que Dios es amor y que el hombre debe de amar a su prójimo. Y por lo mismo el Espíritu Santo, que es de Dios mismo, su esencia, una teofanía de Él, una manifestación de Dios al hombre. Otra bendición es la salvación, o prefiere el dinero. ¿Qué vale más, su salvación o el dinero? Su casa, sus carros, su cuenta de banco, su trabajo. ¿Qué vale más? La gracia, porque sin ella tampoco hay salvación. Sin ella no tuviéramos el Espíritu Santo hoy en este tiempo. Y por eso la vida se debe de valorar aún más que el dinero. ¿Cuánta gente hay en el mundo que son ricos y no encuentran la paz, ni la seguridad, ni la salud, y prefieren suicidarse y dejan los millones o billones y todo lo que ellos hicieron con sus fuerzas lo dejan a nadie? La vida es importante. La familia es importante. Pero Dios es primero, acuérdese. De ahí la salud, la juventud, donde están las fuerzas del hombre y la mujer. Por eso, hermanos jóvenes, amen a Dios de una forma en su juventud, para que así puedan alcanzar y experimentar todas las bendiciones cuando llegue la etapa del matrimonio. No busquen el matrimonio y luego busquen a Dios. Busquen a Dios, den a Dios, y ustedes recibirán la bendición del buen matrimonio, de esa buena pareja, de ese buen esposo, de esa buena esposa, de esos buenos hijos. El conocimiento. Sin el conocimiento de Dios, sin la capacitación, usted no puede tampoco conocer a Dios. Usted tiene que dar su tiempo para aprender esta palabra y así recibir ¿qué? Las bendiciones que Dios da al encontrarlo usted en la palabra que usted ha obtenido por el conocimiento de ella. Por el oír viene la fe. Amén. Por el conocimiento, por el oír, la fe. O dígame que la fe no vale nada, porque por la fe está usted aquí. ¿O no es así? Porque escuchó, porque cree en algo o en alguien. Dígame usted, ¿qué es más importante una vez más? ¿Cualquiera de estas o el dinero? Porque sí, vemos los milagros y al último vemos las riquezas materiales, donde ahí entra el dinero. Todas estas son las verdaderas riquezas. Y Dios, Cristo, es quien las da. Pero para empezar tenemos que entender la ley, una vez más, la ley de dar y recibir. Hermano, quiero que ponga mucha atención. No quiero que se confunda con lo que voy a decir. Amén. Una vez más quiero mencionarlo. Por eso pongo esta gráfica, espero que se pueda alcanzar a ver. Porque en el dar es donde se encuentra a Dios. Y es donde usted ahí conoce a Dios. Y conociendo a Dios usted puede dar amor, puede dar servicio, puede dar su mente, sus fuerzas, su corazón, su alma, su ser, todo a la obra, al trabajo, a la voluntad de Dios, a los deseos, al supremo llamamiento. Porque la base de dar, la base para empezar por dar, también se da obediencia. Después del dar viene la reacción, que es el recibir, el efecto.
el recibir. Y ahí una vez más, por haber encontrado a Dios, usted recibe todas las bendiciones que son de Él. Sí, dinero, sí, salud, buen trabajo, pero sobre todo su familia, su salud, su bienestar, el conocimiento, los milagros que Dios pueda hacer palpables en su vida. Eso vale mucho más que el dinero. Eso vale más que una casa de 2, 3 pisos o una mansión con sirvientes, con carros de lujo. Pablo nos dice en una de sus cartas que debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Pero una vez más, la avaricia y el orgullo del hombre hacen que queremos siempre más. Dios ya me bendijo con con un carro. ¿Por qué no otro? Para los domingos. Uno para el trabajo, otro para los domingos. Confórmese con uno. ¿Para qué quiere 2? Porque al tener 2, a lo mejor el pago le va a exigir que trabaje más y le robe a Dios el tiempo que le debería de dar. Recuerde que el hombre fue creado para glorificar a Dios, para exaltarlo y para adorarlo. Ese es el propósito. ¿Por qué usted fue creado? ¿Por qué usted está en este mundo? ¿Qué dice Colosenses 1:16? Porque en Él, en Dios, fueron creadas todas las cosas. Escúchelo bien. En Él, en Dios, en Él fueron creadas todas las cosas. O sea que Él las creó. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las que son visibles y las que usted no ve. Las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, una vez más, todo fue creado por medio de Él, de Dios, de Cristo y para Él. Así que si han dado caso, usted dice que es suyo y no le da la gloria a Dios y se justifica, esas cosas definitivamente no son de Él. Pero aún así, Él todo lo creó, aunque usted no lo reconozca. Todo es de Dios. Todo lo bueno es de Dios. Por eso el dar es divino, es primordial, es ley. Y lo primero es dar gloria y honra a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Si usted compra un carro, dele gloria a Dios porque se lo pudo comprar. Si usted tiene una casa, dele gloria a Dios porque la pudo comprar. Pero también mantenga su alma y su espíritu en Dios y no deje y no caiga en el error de seguir queriendo más y no llegue al contentamiento de las cosas, porque ahí es donde entra la avaricia. Ahí por el orgullo entra la codicia y la avaricia. Y ahí es donde usted le roba a Dios. No puede amar a 2 señores. Recuérdelo bien. O ama a Dios o ama su casa. Ama a Dios o ama su trabajo. Ama a Dios o ama su dinero. Ama a Dios. ¿O qué más ama? Lo primero es darle gloria y honra a Él. ¿Qué dice el Salmo 29, versículo 2? Y el Salmo 71, verso 8. Dad a Jehová la gloria, debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esos son ejemplos de dar. Dale a Dios la gloria. Este es un ejemplo de dar. No estamos hablando de dar dinero. Dele a Dios la gloria. Dele a Dios por la honra y la gloria a Él. Porque Él es Dios y es su Dios, nuestro Dios. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Así dijo el salmista. Aleluya. La ley de dar y recibir es aplicable en todo, en todo. Es por eso que dentro del supremo llamamiento, el dar es ayudar y formar discípulos. Dar de gracia lo que de gracia has recibido. Aleluya. Y la bendición es el mismo fruto.
que Dios tenga más discípulos para su reino. Aleluya. Juan capítulo 15 verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Qué nos está pidiendo? Dar y recibiremos más discípulos. ¿Dar qué? Una vez más, y amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Todo discípulo debe saber que en las buenas obras, en las buenas obras es donde glorificamos también a Dios. Todos tenemos siempre alguna necesidad. El pobre, el rico, todos requerimos de algo. Por eso necesitamos estar preparados en todo tiempo como fieles servidores de Dios en el supremo llamamiento para todo aquel que tenga necesidad. ¿Ve cómo no estamos hablando de dinero? ¿Ve cómo no le estamos sacando el dinero para yo hacerme más rico como pastor? Porque no estamos hablando ni siquiera de dinero ahorita. Estamos hablando del tiempo. Estamos hablando de darle a Dios el corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. De darle a Dios lo que a Dios merece. Para así, por el amor al prójimo, darle a ellos lo que necesitan. Veamos los siguientes textos donde Dios mismo nos dice o nos pide que demos para darle gloria a Él. Y aquí lo vamos a ver en Mateo capítulo 5 verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras, ¿qué? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos, los hombres, los incrédulos, los que no conocen, lo conozcan a Dios a través de usted, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3 versículo 27 y Tito 3 versículo 14? No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Como iglesia debemos estar preparados para todas las necesidades. Es uno de los deberes de la iglesia, pero siempre teniendo en cuenta cuando tuvieres poder para hacerlo. Porque todos necesitamos una ayuda. El rico tal vez no necesita ayuda monetaria, pero sí necesita una ayuda moral, espiritual o psicológica, en el sentido de algo que esté sucediendo con sus pensamientos, o que busque un consejo. El pobre por lo regular tiene hambre, pero mucho más allá del hambre, tiene necesidad del conocimiento de Dios para dejar de tener hambre. Y ahorita voy a dar algo más adelante, porque lo voy a decir una vez por el tiempo. Existe una frase que por cierto mi hijo Seth me recordó hace poco, donde si tú le das al hambriento un pescado, siempre tendrá hambre, pero si lo enseñas a pescar, dejará de tener hambre.
¿Qué dice Gálatas capítulo 6, verso 10? Así que, según tengamos oportunidad, los que Dios también nos ha bendecido, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Existe un libro que el pastor general de esta iglesia, nuestro hermano Arturo Álvarez, que escribió muy interesante en el sentido de para poder comprender que los recursos de la iglesia son para la iglesia. Espero que los miembros de la iglesia los sigan leyendo, porque en ese libro Dios inspiró a nuestro hermano Arturo por medio de su Espíritu Santo y puso ahí mucho sabiduría, no del hombre, sino de Dios, una vez más, para nuestro beneficio, para hacer crecer a la iglesia. Y estamos hablando espiritualmente de ese crecimiento. Crecer no en cantidad, sino en entendimiento, en espiritualidad. Una vez más, recuerde que esta ley no se trata de dinero solamente, porque muchos abusan de esta ley. Y estoy hablando de cuando se trata de dinero nada más. Y hasta llegan a ser agravio para la iglesia. Porque una vez más dice, según lo que uno tiene, no en lo que no tiene. Según de Corintios capítulo 8 versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El dinero no es un símbolo ni el significado de la bendición de Dios, ni es la energía de la vida abundante como muchos lo predican o lo enseñan. Dar y recibir son aspectos diferentes del flujo, como el ir y venir. En la mente de Dios, el dar engendra, produce el recibir, no al contrario, no se recibe para dar. Si hacemos esto contrario, Jesús no asegura la medida buena, la apretada, la remecida, la que es rebosante. Si detenemos el flujo de dar, nos convertiremos en obstáculos para la misma bendición de la multiplicación. El principio de esta ley, y recuérdelo, consiste en que Dios es quien comienza y Él la da. En toda semilla dada por Dios está la promesa de la bendición y la multiplicación. Disculpe. Cuanto más demos, más recibiremos, porque mantendremos esa afluencia, esa vida abundante, el va y ven de la abundancia de la promesa de Dios. O algunos desafortunadamente dan dinero, dan sus diezmos o sus ofrendas con la intención de recibir más dinero, y dan, pero empiezan a notar que no reciben lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque lo que ellos necesitan, Dios se lo está dando, pero ellos no lo ven. ¿Qué es la salud? ¿Qué es un buen trabajo? ¿Qué es la familia? Hay milagros en su hogar, pero no los ven. ¿Por qué? Porque ellos están amando más el dinero. Y al último tanto dan, que al último dicen, ¿ya para qué doy? Y entonces afortunadamente hasta dejan de creer en Dios. Dejan de creer en las promesas porque no ven. Hay razones muy equivocadas en que a veces uno actúa sin darse cuenta. Si Dios prospera y a usted le da los diezmos por obediencia y amor y ofrenda, sí, le va a dar lo que necesita. Si en ese momento necesita $1,000, Dios se los va a dar de una forma u otra. Pero si en ese momento usted necesita salud, Dios no le va a dar dinero, Dios le va a dar la sanidad que usted necesita. O tal vez sí le pueda dar el dinero, pero para que vaya al doctor a arreglarse su problema y no gastarlo en un carro o a gastarlo en otras cosas que no son debidas.
Dios conoce el corazón de todos y cómo reaccionamos y cómo actuamos cuando tenemos dinero en nuestras manos. Si detenemos el flujo de dar, nos convertimos en obstáculos para la misma bendición de la multiplicación. Por eso, si usted desea amor, dé primero amor y recibirá amor. Si usted desea atención o comprensión, sea usted el atento y el comprensivo. Si usted desea obediencia, primero sea usted obediente. Voy a poner un poquito más directo. Si usted desea que si usted desea que sus hijos sean más obedientes, usted como padre aprenda a obedecer a su Padre Celestial. Así como hijo, aprenda a obedecer a nuestro Padre Celestial, para que así usted como padre pueda que ellos aprendan obediencia a sus hijos. Espero que no los haya confundido un poco con el juego de palabras. Pero es que uno, para dar amor, tenemos que dar amor. Para que nuestros hijos nos obedezcan, tenemos que entonces ser obedientes. Seamos ejemplo. Vayamos por delante, no por atrás. Si deseamos disciplina, pues primero aprenda de disciplina. Una vez más, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Del mismo texto, 6:38, pero quise agarrar esta parte de ahí. Si usted entiende y empieza a aplicar esta ley, que es divina, usted empezará a ser prosperado una vez más en todo. Sí, hermano, Dios bendice si hay prosperidad en Él. Y Él las da con manos llenas. A manos llenas. Y recuerde, no estamos hablando únicamente del dinero, del oro, de la plata. No. Estamos hablando de todas las bendiciones que Dios da. Pero hay que escuchar la voz de Dios en todo tiempo. Y que nuestro pie no caiga al resbaladero. Quiero poner esta gráfica donde menciona ese texto de Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Espero que se pueda ver. Acontecerá que si oyeres atentamente, sin descuido para un lado o para otro, fija la mirada, fija el oído para escuchar la voz directamente de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, fíjese bien, es para guardar y poner por obra todos los mandamientos, sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Primero es el dar y después es recibir las bendiciones. Primero es el dar, ¿qué? La atención, el cuidado, el guardar los mandamientos de Él. Recuerda la historia del rico. Por eso le hice la pregunta anteriormente: ¿está dispuesto a darlo todo? ¿Todas sus riquezas? ¿Por qué? La historia del rico se le arrima a Jesús y dice: Señor, quiero seguirte. Yo he guardado los mandamientos. Mira esto y el otro y aquello. Jesús le dijo: ¿quieres seguirme? Dalo todo a los pobres. Déjaselos y sígueme.
No, Señor, ¿cómo? Si me ha costado tanto esfuerzo. Esas riquezas vienen por herencia, por mis padres y mi esfuerzo y todo y bla, 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 bla. ¿Qué prefiere más? ¿El dinero o a Dios? Por eso también dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres y también los pobres en espíritu, porque necesitan de Dios. Esta persona estaba tan rica y tan orgullosa y tan avara y codiciosa que no entendía que él necesitaba a Dios más que todas las cosas en el mundo. Ya voy a terminar. Preguntémonos una vez más. ¿Qué quiere usted? ¿Qué desea usted? ¿Cómo quiere terminar en este mundo? Porque al morir, quiero decirle que no se acaban las cosas. Hay un juicio aún después. Pero no vayamos y toquemos este punto, porque hay que entender primero esta ley, para que así usted obtenga también como bendición la vida eterna. Con lo que acabo de decir al principio, no acabo de menospreciar la salvación de ninguna manera. No, es nada más para poderle usted abrir la mente en el sentido de que hay que primero dar para recibir aún la vida eterna. Y una vez más, no estoy hablando de comprar la salvación con dinero, no, sino darle a Dios lo que es de Dios y al César o al mundo lo que es del mundo. En este caso, cuando digo del mundo, está su trabajo, están las cosas secundarias, no refiriéndome a las cosas mundanas del mundo. Tengamos cuidado, hermanos, porque quiero decirle, como dije, ya voy a terminar, que hay tanta bendición de parte de Dios que hasta su patrón, si usted se mantiene atentamente y guarda y pone por obra los mandamientos, por usted su trabajo es bendecido, su patrón es bendecido, lo que toque será bendecido. Fíjese hasta dónde llega la bendición. Su familia es bendecida. Pero mientras usted siga en el camino de Dios, tu casa, tu familia, tu trabajo, y una vez más, hasta tu patrón y lo que posees, serán bendecidos. Porque todo, una vez más, todo por Dios, por nosotros, por guardar, Dios nos honrará por su gracia, por su misericordia, por la misma justicia, porque es ley, la ley de dar y de recibir, nos alcanzarán las bendiciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y que sigan siendo prosperados en todas las cosas.